Hola amigos, todos conocemos el sufrimiento del pueblo palestino y cómo los palestinos han sido atacados constantemente en lo que podemos llamar un genocidio. Pero pocas personas conocen la historia de otro pueblo que, como el palestino, se encuentra dominado y controlado por una potencia que lo mantiene en un campo de refugiados desde hace 40 años y sin posibilidad de salir de allí. Un pueblo que fue confinado a vivir en un territorio hostil que se encuentra situado en el sur de Argelia, en pleno desierto del Sáhara. Esta es la historia de la etnia saharaui, historia que voy a relatar para hacer visible el sufrimiento de esta gente olvidada y masacrada. El pueblo saharaui vivía en el Sáhara Occidental, un lugar que fue colonia española hasta el año 1975, cuando las Naciones Unidas cedió el territorio al rey de Marruecos, Hassan II. A instancias de la ONU, España abandonó a su suerte a los saharauis que vivían en su colonia, personas que eran de nacionalidad española y que hablaban el español, permitiendo que el territorio fuera invadido por el ejército marroquí, dirigido por el rey de Marruecos. Este lugar fue el último territorio africano por descolonizar en un proceso emprendido por las potencias europeas desde finales del siglo XIX. Marruecos había obtenido su independencia en el año 1956, naciendo así el Reino de Marruecos. Y en 1975, a instancias de la ONU, invadió el Sáhara Occidental en un proceso en el que decenas de miles de saharauis fueron llevados a la fuerza, desierto adentro, hasta territorio argelino y confinados en campos de refugiados cerca de la ciudad de Tinduf. Los saharauis llegaron a su inhóspito destino a pie, con lo puesto, y la mayor parte eran mujeres embarazadas, niños y ancianos, apenas había hombres. Este fue el comienzo de la pesadilla de este pueblo, exiliado a la fuerza, y que desde entonces sobrevive en ese rincón del desierto más duro del planeta. Algunos permanecieron en el Sáhara Occidental, en el territorio ocupado por Marruecos, y distintas organizaciones han denunciado repetidas veces la constante violación de los derechos humanos que sufre la población saharaui bajo bandera marroquí. Una población que sufre la indiferencia de la comunidad internacional mientras Marruecos recrudece sus métodos de represión contra ellos, porque los saharauis son considerados inferiores, por lo que no tienen acceso ni siquiera al trabajo, y viven dominados y controlados por el ejército marroquí, que ejecuta detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones misteriosas de saharauis que son abandonados en algún lugar remoto del desierto para que mueran de hambre y de sed. Desde la invasión marroquí, el monarca ha inyectado decenas de miles de colonos en el Sáhara Occidental, haciendo que la población saharaui sea cada vez más minoritaria. Un pueblo masacrado con la intención de ser exterminado y así evitar el referéndum para la independencia del Sáhara que contemplaba el proceso de descolonización. Porque el Sáhara Occidental es un lugar estratégico, que cuenta con las minas de fosfatos más ricas del mundo, importantes yacimientos de petróleo, gas, uranio, oro, hierro y diamantes. Y sus costas son un importante caladero para la pesca. De hecho, su banco pesquero es uno de los mayores del mundo. El actual rey de Marruecos, Mohamed VI, explota las minas de fosfatos que lo han convertido en el primer exportador mundial de este producto, siendo su principal socio comercial Estados Unidos. Y según la revista Forbes, Mohamed VI dispone de una inmensa fortuna conseguida por la explotación de estos fosfatos. Por este motivo, estudió en Bruselas, tutelado por Jacques Delors, en aquel entonces presidente de la Comisión Europea, y también se formó en la Universidad Francesa de Niza, en donde obtuvo el grado de doctor en 1993 por su tesis titulada La cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la Unión del Magreb Árabe. Fue doctor honoris causa por la Universidad George Washington de Estados Unidos en el año 2000
y recibió numerosas condecoraciones como Gran Maestre de diferentes órdenes masónicas, entre las que se encuentra la de Gran Maestre de la Orden del Trono, Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III o Caballero del Collar de la Orden de Isabel la Católica. Amigo de los reyes, Juan Carlos I, anterior rey de España, lloró desconsolado en el entierro de su padre Hassan II. La realidad es que la invasión del Sáhara Occidental fue planificada y organizada desde Estados Unidos con una estrategia premeditada para que los saharauis mueran lentamente y así el conflicto sea resuelto y olvidado. Una estrategia de olvido y de muerte también apoyada por Francia y España, que viola más de 100 resoluciones de la ONU, entre otras la resolución 1514 del año 1960, que dice así: la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales. Todos los pueblos tienen el derecho de la libre determinación. O esta otra: un pueblo en proceso de descolonización no está sujeto a la soberanía de otro Estado. Pero claro, es muy fácil hacer resoluciones que saben no se van a cumplir y aparecer como bueno un organismo, la ONU, que se encuentra detrás de este genocidio. Como demuestra el hecho de que Kofi Annan llegara a afirmar lo siguiente: la ONU no va a solucionar el problema del Sáhara Occidental. Había sido Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, además de Premio Nobel de la Paz en 1973, quien había decidido que el Sáhara debía ser de Marruecos. Henry Kissinger planificó y asesoró al rey de Marruecos, y Estados Unidos le proporcionó equipos y armamento, organizando la operación de invasión que favorecía los intereses militares, estratégicos y económicos de Estados Unidos sobre la región. Fueron los americanos quienes habían organizado el exilio forzado de los saharauis, estableciéndolos en Argelia, y eran los que estaban detrás de la llamada Marcha Verde, que invadió el territorio saharaui con 350.000 civiles y 25.000 militares marroquíes. El costo de este proyecto genocida corrió a cargo de Arabia Saudí. Como resultado de esta operación militar, la mitad de los saharauis fueron obligados a salir del territorio porque las fuerzas aéreas marroquíes utilizaron incluso napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación contra ellos. Los aviones del ejército también arrojaron sus bombas sobre la población refugiada en el desierto, y las mutilaciones de cuerpos fueron masivas en la zona donde cayeron estas bombas. Un bombardeo con armamento prohibido que acabó con la posibilidad de que los saharauis pudieran volver a su lugar de origen. Además de que construyeron de noreste a sureste el llamado Muro de la Vergüenza, de 2.700 kilómetros de largo y que cubre la mayor parte del territorio, muro vigilado por 150.000 soldados que disponen de modernos medios tecnológicos y con el objetivo de mantener a los saharauis exiliados fuera de la zona. Un plan ejecutado con el objetivo de hacer desaparecer al pueblo saharaui mediante un cerco territorial. Y los que eran nómadas sufrieron el saqueo de sus bienes más preciados, sus camellos, lo que acabó con el nomadismo durante décadas. Las desapariciones forzadas constituyeron el modus operandi de la represión. Personas que fueron detenidas durante décadas, sometidas a torturas y a abusos sexuales, en donde buscaban la degradación y la aniquilación solo por el hecho de ser saharauis. Personas que eran interrogadas, detenidas y torturadas, desnudas, atadas y puestas contra la pared, recibiendo incluso pedradas, lo que constituye un crimen contra la humanidad. El ejército marroquí también utilizó gases lacrimógenos, ataques a sus domicilios, la quema de jaimas, que son sus casas, el robo de ganado y la matanza de camellos, algo que sigue siendo hoy en día una práctica habitual. Y aquellos que denunciaron o denuncian la situación
sufren las consecuencias de la violencia y de la persecución cada vez que reivindican de forma pacífica la autodeterminación del pueblo saharaui, el derecho a tener su propia patria en su añorada tierra. Una estrategia de desgaste en la que miles de colonos marroquíes siguen llegando al territorio ocupado y miles de saharauis siguen sufriendo en un estado de frustración, impotencia, persecuciones, encarcelamiento y muerte. Actualmente la situación sigue sin resolverse porque no les interesa hacerlo. La zona continúa siendo ocupada ilegal y militarmente, mientras los que se encuentran en los campos de refugiados sufren enfermedades, sobre todo anemia, y epidemias que provocan una gran mortandad, principalmente en la población infantil. Los exiliados dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir, una ayuda que en los últimos años ha decrecido debido a la crisis económica. Un plan perfectamente establecido para cargarse a los saharauis y en donde se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos. Las desapariciones misteriosas, las brutales torturas a los detenidos, los saqueos y la represión generalizada han marcado a sangre y fuego al pueblo saharaui, cuya voz ha sido deliberadamente acallada. Víctimas que resisten en su prisión de arena, esperando poder regresar algún día a la tierra de la que fueron expulsados por un régimen monárquico que es permanentemente agresor y que decidió llevar a su perversidad hasta las últimas consecuencias. Alrededor de 160.000 saharauis que desde hace 40 años viven en precarias condiciones con la esperanza de regresar a su tierra. Una historia que permanece oculta a propósito, que no interesa que se sepa, pero es una historia que merece ser escuchada y tenida en cuenta. Por eso me veo en la obligación de hablar, de contar esta historia de genocidio silencioso de un pueblo que es el pueblo en el que nací, porque soy saharaui también, y ellos son la gente con la que me relacioné cuando era niña, con los que jugué en el colegio que compartíamos antes de la invasión. Colegio que irónicamente se llamaba La Paz. Pero también me veo en la obligación de declarar mi respeto al pueblo marroquí. Soy descendiente de marroquíes y tengo familia en Marruecos. El pueblo marroquí también es víctima de los intereses de su megalómano monarca, y esto es importante dejarlo claro. Mi ataque es contra su rey y nunca contra ellos. Quiero ser la voz de un pueblo, el pueblo saharaui, y que se haga visible su sufrimiento. Un pueblo ejemplar que no debe ser olvidado y que ha sido sometido por la élite dominante a un genocidio de enormes proporciones que continúa al día de hoy. Todo mi amor al pueblo saharaui, que siempre está en mi recuerdo, en mi corazón, y que ha marcado mi vida y la sigue marcando. Hasta pronto, amigos.